Sí, profe. Perfecto. Muy bien, entonces. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy hay alguien que tiene abierto su micrófono, si por favor lo puede apagar, gracias. Hoy vamos a ver la ley 25326, que es la ley de protección de datos personales. Yo les subí la página de Infoley donde está la ley. Quisiera que la abran porque esto es ley pura y dura y vamos a tener que ir viendo artículos por artículos. No son absolutamente todos los artículos de la ley, pero son varios de ellos. Y básicamente de la unidad 8, creo que los dos temas que se tratan son lo que ya dimos la clase pasada. Chicos, las consultas las vamos a ver al fin de la clase, ¿sí? Porque si no me mareo con tantas cuestiones. Bueno, les decía entonces que de la unidad 8 tenemos dos temas puntuales que son uno, el derecho a rectificación y respuesta, que ya lo vimos la clase pasada, y el otro es la ley de protección de datos personales. Entonces, con este archivo que les mandé es con el que vamos a trabajar. Así que les pediría por favor que lo vayan abriendo, así podemos ir viendo artículo por artículo de la ley. Ya les aviso que es una clase compleja, no tan compleja, más que nada aburrida, porque es ley, esto es ley, así que lamentablemente no hay más que ir leyendo artículo por artículo e ir interpretando genéricamente cada uno de los artículos que son relevantes para nuestra asignatura, ¿sí? Muy bien. Entonces, ley 25326, protección de los datos personales. El artículo 1 se refiere a los objetivos de la ley, es decir, cuáles son las finalidades que la ley persigue, la exposición de motivos básicamente para la cual es dictada esta ley. Y puntualmente el objetivo fundamental de esta ley es la protección integral de los datos personales, siempre y cuando, obviamente, como objetivo más genérico, se proteja la identidad y el honor, pero también el acceso a la información y el acceso y fundamentalmente la calidad de los datos, es decir, que esos datos sean veraces, fidedignos y actualizados, ¿sí? Entonces, fíjense que dice, la presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales, y más abajo dice, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad, así como el acceso a la información sobre las personas, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre cuando hablamos de titular del dato, hablamos de la persona a la cual se refiere el dato. Entonces, cualquier banco o registro de datos público o privado, en realidad tiene, registra y en algunos casos también publica datos de las personas o las instituciones. Muy bien, el titular del dato es la persona o la institución a la cual el dato se refiere, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del titular del dato, hablamos de la persona o institución a la cual se refiere ese dato, que puede ser un dato, obviamente, personal, o puede ser un dato sensible, o puede ser un dato más bien de esos públicos y publicables, como es el nombre, el DNI, el domicilio, digamos, la calificación previsional o la calificación tributaria de esa persona o de esa institución, ¿sí? Entonces, todos esos datos se refieren a una persona o a una institución que es el titular de esos datos. Por ejemplo, un ejemplo bien grueso para que ustedes tengan idea de lo que estamos. Mi nombre es María Amelia Sesmero, DNI 26050, domiciliada en tal lugar, monotributista. Bueno, todos esos datos son datos que se refieren a mi persona. El titular de esos datos soy yo misma, ¿está?
son mis datos y yo decido qué se hace con esos datos, si se los publica o si no se los publica, ¿sí? Salvo que sean datos públicos, como es el nombre, el DNI, el domicilio, que esos son datos públicos registrados por el Estado, registrables y que son publicables sin necesidad del consentimiento, ¿sí? Bueno, muy bien. Pero en todos los casos, el titular es la persona o la institución a la que se refieren esos datos. Muy bien. Entonces, el objetivo principal de esta ley es proteger esos datos, proteger la intimidad, proteger el honor y también hacer posible el acceso a esos datos, garantizando además que esos datos sean, obviamente, que sean actualizados y que sean fidedignos. Muy bien. Eso lo dice el artículo 1. Vayan apuntando los artículos que son aquellos a los que debemos acceder y que debemos estudiar y leer y saber. Artículo 1, fundamentalmente porque es el objetivo de la ley. Artículo 2, definiciones. En el artículo 2, esta ley nos da un conjunto de definiciones con las cuales después trabaja y a partir de las cuales va regulando los derechos y las obligaciones dentro de este mismo cuerpo legal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, define datos personales. Fíjense, dice, información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal. Cuando hablamos de existencia ideal, obviamente nos referimos a las sociedades o a las instituciones, que no son personas, pero que son personas jurídicas que tienen derechos y obligaciones y que por lo tanto también son titulares de datos, ¿sí? Datos sensibles. Esto es muy importante saber porque el dato sensible es normalmente un tema de examen, ¿sí? Siempre preguntamos qué es un dato sensible y cuál es el tratamiento que la ley exige para esos datos. Dice, los datos sensibles son los datos personales que revelan el origen racial y étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Esos datos son sensibles y en principio, es decir, por principio general, esos datos no son publicables a menos que el titular de los datos consienta su publicación, ¿sí? Si no existe un consentimiento de la publicación de esos datos bajo ningún punto de vista son publicables por ningún archivo, registro, banco ni base de datos públicos o privados. No lo pueden publicar si no existe consentimiento del titular del dato. Porque fíjense, nada menos se refieren a datos que hacen a la cuestión racial, étnica, política, las convicciones sindicales, religiosas, a las preferencias sexuales y a la salud. Por lo tanto, solamente con el consentimiento del titular se pueden publicar. Si no existe ese consentimiento, no pueden publicar. Muy bien. Tercera definición. Archivo, registro, base o banco de datos. Y se designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. Entonces, un archivo, registro, base o banco de datos es el lugar o institución que almacena, registra, efectúa un procesamiento y un tratamiento de esos datos. Y también en algunos casos publica ese dato. Fíjense que este archivo, registro, tratamiento puede ser automatizado o no, ¿sí? Por ejemplo, un archivo tradicional que archiva y procesa sus datos, por decirles cualquier cosa, en un fichero hecho a mano o a máquina o en computadora, pero esas fichas están en un fichero tradicional, también es una base o banco de datos. Aunque en realidad prácticamente eso ya no existe porque está todo automatizado de todas maneras. También un banco o una base de datos puede ser no automatizada y de todas maneras va a tener la calificación porque en realidad
su funcionamiento y su finalidad es la misma, es la de recabar, procesar, organizar e inclusive publicar información, ¿sí? El tratamiento de los datos se refiere a las operaciones y procedimientos sistemáticos que sean electrónicos o no, esto que hablábamos recién, y que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general el procesamiento de los datos. Responsable del archivo, registro, base o banco de datos es la persona física o de existencia ideal, que puede ser pública o privada, y que es el titular de un archivo, registro, base o banco de datos. Después nos dice datos informatizados, son los datos personales sometidos a tratamiento, procesamiento electrónico o automatizado. Titular del dato, fíjense, esto es lo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Quién es el titular del dato? Es toda persona física o de existencia ideal, es decir, persona o institución, que tenga un domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley. Entonces, toda persona física o persona jurídica que posea datos que son tratados, es decir, recolectados, evaluados, automatizados e inclusive publicados por un banco o base de datos, es un titular de datos. Y de su consentimiento va a depender o no que se pueda publicar ese conjunto de datos, salvo que sean de los datos públicos, que normalmente tienen que ver con, ya les dije, el nombre, el domicilio, el quit, el quil, el DNI, que son datos públicos y publicables sin necesidad del consentimiento. Lo mismo pasa con los datos relativos al comportamiento patrimonial y financiero de las personas y de las instituciones. También son datos públicos, ¿sí? Porque se necesitan ser conocidos para que el sistema financiero pueda determinar, según el comportamiento crediticio y financiero de la persona o de la institución, si se le dan préstamos o no, si se le abren cuentas en los bancos y en las financieras o no, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces, esos datos, los datos económicos, patrimoniales, financieros, también son datos públicos y publicables, ¿sí? Usuario de datos es la persona, que puede ser pública o privada, que realice a su arbitrio el tratamiento de los datos, ya sea en archivos, registros o banco de datos propios o a través de la conexión de los mismos. Disociación del dato. Esto es muy relevante porque también es pregunta de examen. Disociación del dato es todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a una persona determinada o determinada. ¿Por qué la ley permite la disociación de datos? Punto número 1. ¿Qué quiere decir disociar? Divorciar o desasociar el dato en sí de su titular. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Normalmente para las investigaciones científicas, para los fines culturales o también para fines educativos, para fines estadísticos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros necesitamos ciertos datos para realizar ciertas acciones, pero lo divorciamos del titular para no afectar el honor y la intimidad de su titular. El típico caso son los datos sanitarios, los datos de salud. Ustedes ya vieron en el artículo 2 más arriba que dice que todos los datos sensibles, entre ellos los datos que tienen que ver con el estado de salud de una persona, son datos no publicables a menos que medie el consentimiento de su titular. Pero si su titular no dio su consentimiento, entonces, ¿de qué manera podríamos usar un dato de salud que lo necesitamos con fines estadísticos sin afectar al titular? Es disociando ese dato de su titular, separándolo
de su titular. Por ejemplo, decimos, COVID positivos en la provincia del Chaco. Hay 350 casos de COVID positivo, tanto por ciento, 50 y pico por ciento son mujeres, 40 y pico por ciento son varones. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos utilizando datos sensibles, sí, porque son datos de salud, pero no decimos quiénes son las personas COVID positivos, ¿sí? Estamos diciendo que en la provincia del Chaco hay tantos positivos, tantos pertenecen a mujeres, tantos pertenecen a varones, tantos otros son niños, tantos otros son adultos, pero no decimos. Chicos, ¿me escuchan? Bueno, perfecto. No, 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 tranquilo, se me desconectó a mí porque yo estoy con un problema con internet desde ayer, por eso ayer no pudimos dar la clase y la pasé para hoy. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es, disociación de datos, lo que, lo que implica la disociación es separar el dato en sí de su titular, ¿sí? Es decir, decimos, hay tantos HIV positivos que están recibiendo tratamiento, tantos son hombres, tantos son mujeres, tantos son niños. ¿Por qué? Porque el hospital o los científicos necesitan los datos y obviamente que los van a tener, pero porque los necesitan para realizar sus investigaciones, etcétera, etcétera, o para administrar los medicamentos o lo que sea, pero ellos no pueden eh, utilizar estos datos de manera tal de publicar, por ejemplo, el nombre o el domicilio o cualquier dato personal de la persona que es titular de este dato sensible que es el dato de salud. Entonces, quiero que piensen un poquitito. ¿Qué están viendo ustedes, por ejemplo, con el tema de COVID? ¿Y cuál es el tratamiento que los medios le están dando?
a este dato que en realidad es sensible porque hace a la salud de las personas, ¿se está cumpliendo con este procedimiento de disociación o no se está cumpliendo? ¿Está? Pregunta, un lindo tema para pensar, un lindo tema para pensar en ejemplos, ¿sí? Porque de esto seguramente se va a tratar el próximo trabajo práctico, porque yo acá estoy viendo enormes violaciones a la privacidad y a la intimidad. En un dato sensible, definido por esta ley como dato sensible y por lo tanto dato disociable, no publicable, si no existe el consentimiento de una persona. ¿Sí? Entonces, piénsenlo, eso se los dejo ahí para que ustedes lo procesen. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir adelante ahora con el artículo 4. Acuérdense, vayan apuntando los artículos. Artículo 1, artículo 2. Vamos con el artículo 4. El artículo 4 de la ley dice, los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley. Los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas e incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Los datos deben ser exactos y actualizarse en caso de que ello fuera necesario. Los datos total o parcialmente inexactos o incompletos deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información, sin perjuicio de los derechos del titular establecido en el artículo 16 de la presente ley, que eso lo vamos a ver después. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular y deben ser destruidos cuando haya sido dejado de ser necesario o pertinente a los fines para los que hubiesen sido recolectados. Entonces, el artículo 4 fundamentalmente se refiere a dos temas puntuales del tratamiento de los datos. Primero, los datos en todos los casos deben ser veraces, fidedignos, completos y actualizados. Si alguno de estos requisitos no se cumpliere, entonces la base o banco de datos, ya sea pública o privada, que posee los datos, que efectúa el tratamiento de los datos, debe realizar el procedimiento necesario para actualizar, completar o modificar el dato, sea que estos estuvieran desactualizados, incompletos, o no fueran veraces o no fueran fidedignos. En todos los casos, la base o banco de datos debe cuidar que el dato sea veraz, completo, fidedigno, actualizado. Y que sea pertinente para los fines para los cuales fue recolectado. Ejemplo, un banco, por ejemplo, puede recabar y puede efectuar un tratamiento de datos solamente relativos a las cuestiones económicas, patrimoniales y financieras. De ninguna manera puede efectuar un tratamiento de datos sensibles, por ejemplo, datos de salud. ¿Por qué? Porque el dato de salud no es pertinente para la finalidad para la cual un banco recaba los datos. La finalidad de los bancos es puramente económica, financiera y patrimonial. Entonces, ese banco no puede recabar datos que hacen, por ejemplo, a la salud. ¿Está? El médico va a tener datos que hacen a la salud, pero bajo ningún punto de vista puede tener datos relativos a la cuestión financiera o patrimonial o económica de una persona. ¿Por qué? Porque no es pertinente para la finalidad para la cual el médico recaba el dato. Entonces, esto hace a la pertinencia del dato, ¿sí? A la pertinencia y a la finalidad. Cada base o banco de datos tiene que poseer y efectuar el tratamiento del dato que sea pertinente para la finalidad para la que cumple esa base o banco de datos.
pero no puede poseer datos que no sean relevantes ni pertinentes para su finalidad. Entonces, tengamos esto en la cabeza. El banco podrá tener datos relativos a la cuestión patrimonial, financiera, económica, pero no a la cuestión de salud. El médico, al revés, va a tener datos relativos a la cuestión de salud, pero bajo ningún punto de vista puede tener datos relativos a la cuestión financiera, patrimonial, etcétera, porque no hace la pertinencia de la finalidad para la cual este médico recaba y efectúa el tratamiento de los datos. ¿Sí? Va a tener mi historia clínica, pero no mi historia económica. Y el banco va a tener mi historia económica, pero no va a tener mi historia clínica. ¿Sí? Esto hace a la pertinencia del dato. Pero recuerden, el dato tiene que ser actualizado, pertinente, tiene que ser fidedigno, todo esto, ¿sí? Y veraz. Esto hace a la calidad del dato también. Artículo 5, consentimiento. El tratamiento de datos personales es, fíjense lo que dice, ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito o por otro medio que permita que se le equipare de acuerdo a las circunstancias. O sea, como principio general, cualquier base o banco de datos que tenga datos relativos a cada uno de nosotros que somos el titular del dato, lo debe tener en la medida en que hayamos dado nuestro consentimiento para que lo tenga y para que lo trate al dato. Este es el principio general. ¿En qué casos no se necesita el consentimiento del titular? Esto nos dice el próximo apartado del artículo. El referido consentimiento, dice, en principio deberá figurar en forma expresa y destacada previa notificación al requerido del dato de la información descrita en el artículo C de la presente ley. Pero no es necesario el consentimiento cuando los datos se obtengan de fuentes de acceso público e irrestricto, se recaben para el ejercicio de las funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal, se trate de listados cuyos datos se limiten al nombre, documento, identificación tributaria, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio, porque estos datos son públicos, es decir, que no necesitan del consentimiento de la persona, ¿sí? Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento. Por ejemplo, si yo voy al médico, obviamente que el médico me va a preguntar mi edad, me va a preguntar cuestiones relativas a mi historia clínica, me va a preguntar cuestiones relativas a mi historia de salud, porque necesita esto para el desarrollo del contrato profesional que yo estoy haciendo con él, ¿está? Entonces, para este caso también, en principio, no se necesita el consentimiento. O se trate de operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme a las disposiciones del artículo 39 de la ley 21.520. Porque recuerden que los datos patrimoniales, crediticios y financieros, en principio, también son públicos, porque de no ser públicos, el sistema financiero no podría funcionar, ¿sí? Porque si el sistema financiero no conoce cuál es el antecedente de mi comportamiento financiero, capaz que yo le debo a Dios y medio mundo, y si el banco no lo sabe, me da un nuevo crédito y ese crédito tampoco se lo voy a pagar y se lo podría haber dado a una persona que tiene un buen cumplimiento crediticio y que se lo va a devolver. Entonces, de esa manera se estaría afectando el circuito financiero y el circuito bancario, ¿sí? Entonces, esos datos también son públicos. Entonces, según el artículo 5, en principio, las bases y bancos de datos necesitan del consentimiento de la persona, salvo en estos casos particulares de las excepciones establecidas por el artículo 5. Artículo 7. Categoría de los datos. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar. Este artículo es muy relevante porque trata de los datos sensibles y del tratamiento de los datos sensibles. Fíjense lo que dice. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles,
¿sí? Los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por la ley, y también podrán ser tratados con finalidades, lo que decíamos recién, estadísticas, científicas, y cuando no puedan ser identificados sus titulares. Disociación del dato. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas, las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros. Y obviamente también los médicos y los científicos, en la medida que no den a conocer esos datos, y que si los dan a conocer, esos datos estén disociados. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales solo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, artículo 7, datos sensibles y tratamiento de los datos sensibles. Acuérdense, los datos sensibles pueden ser dados a conocer en la medida en que se disocien de su titular. Si están disociados, pueden darse a conocer. Para estar disociados es necesario que no se identifique la persona titular, es decir, se hable solo del dato sin identificar a la persona que es titular de ese dato. Y acuérdense que los datos sensibles son los relativos a la salud, a las cuestiones raciales, a las cuestiones políticas, sindicales, a las cuestiones de las preferencias sexuales. Todo esto son datos sensibles. Afiliación sindical, afiliación política, afiliación religiosa. Artículo 8. Datos relativos a la salud. Los establecimientos sanitarios, públicos o privados, y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud, escuchen esto, pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acuden a los mismos o que están o estuvieran estado bajo tratamiento de aquellos, respetando los principios del secreto profesional, ¿sí? El médico puede, obviamente, va a tener un archivo de todos sus pacientes y la historia clínica de todos sus pacientes. Lo mismo va a pasar con los sanatorios, pero lo que deben hacer es mantener el secreto profesional y de ninguna manera pueden violar ese secreto profesional, ni dar a conocer los datos asociándolos a su titular. Solamente podrían hacerlo con fines científicos, etcétera, etcétera, si los disocian de su titular, ¿sí? Pero acá, en este punto de los profesionales de la salud, se agrega, por otro lado, la obligación de respetar el secreto profesional. Así que, ojo con eso. Recuerden el artículo del Código Penal, que la violación del secreto profesional implica la comisión de un delito penal. Muy bien. Artículo 9. Seguridad de los datos. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de la información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan las condiciones de la integridad y condiciones técnicas de integridad y seguridad. Artículo 10. Deber de confidencialidad. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Nuevamente, secreto profesional. Tal obligación subsistirá aún después de finalizada su relación con el titular
del archivo de datos. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial, solamente por resolución judicial, y cuando medien las razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública. Aquí tenemos una cuestión que también tenemos que poner a consideración. En este momento donde hay una cuestión que hace a la salud pública y al interés general, puede que, por ejemplo, supongamos, yo soy médica, tengo mi práctica profesional individual, privada, y viene a mi consultorio una persona con síntomas similares a los de COVID. Bueno, muy bien. Yo detecto en mi consultorio esta situación y obviamente que es muy probable que actualmente, no conozco los protocolos del Ministerio de Salud, pero calculo que es muy probable que por protocolo actualmente los médicos que tienen ejercicio privado de la medicina, si detectan un caso probable de COVID, deban tener que informar al ministerio, muy probablemente, para acceder a los test, y etcétera, etcétera. Bueno, si esto dice el protocolo de salud, y en este caso obviamente el médico va a tener que dar a conocer al ministerio los datos personales del paciente, esto estaría perfectamente admitido y autorizado actualmente por la cuestión de interés público y de salud pública que está comprometida en este momento excepcional. ¿Okay? Los datos no se los da a cualquier ser humano, ni a cualquier medio, ni nada. Se los da al Ministerio de Salud o, supongamos, al Laboratorio Central de la provincia, que es el lugar donde se realizan los test. Pero no se lo da a cualquier persona, ni a cualquier medio, ni de cualquier manera, sino puntualmente al banco o base de datos que por su función necesita el dato por ser este dato pertinente a la función que esta base o banco de datos cumple, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el laboratorio central, porque es el que efectúa los testeos. Entonces, al laboratorio central yo le voy a tener que pasar el dato y los datos personales de mi paciente para que le efectúen los test, para que vayan a la casa, para que le saquen las muestras, para que le hagan el hisopado. ¿Entiende? Entonces, en este caso no es una violación, pero dentro del protocolo necesario, obviamente, y dentro de lo que haga la pertinencia del dato, porque solamente le voy a dar a conocer el dato a la base o banco de datos que por su finalidad tenga que tratar este dato por ser pertinente para la función que pedí. Entonces, esto es relevante, muy relevante para el artículo 10 de la Ley de Protección de Datos Personales. Muy bien. Artículo 13. Derechos de los datos. Fíjense lo que dice el artículo 13. Toda persona puede solicitar información al organismo de control relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita. ¿Para qué vamos a querer saber que nos digan la existencia de estos archivos o registros? Porque estos archivos o registros tienen datos que son nuestros. Entonces necesitamos saber cuáles son esos archivos o registros para poder acceder a la información que ellos tienen de nosotros y para ver si esa información realmente es veraz, es fidedigna, es actualizada, es completa y no necesita, digamos, ser confidencial. O si es confidencial, realmente
están respetando esa confidencialidad y no están dando a conocer esos datos en la medida en que ese dato sea relevante para la finalidad, relevante y pertinente para la finalidad del archivo de que se trate, ¿sí? Entonces, por eso es que nos da el derecho a nosotros, titulares de los datos, a pedir a las autoridades a que nos digan cuáles son todos los datos, archivos, registros, bases o bancos de datos que realmente poseen y tratan y procesan estos datos que son de nuestra titularidad. Artículo 14, derecho a acceso. Una vez que ya sabemos cuál es el archivo, base o banco de datos, tenemos derecho a acceder a los datos que ellos tienen de nosotros. Fíjense lo que dice el artículo 14. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales, incluidos en esos bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, ¿sí? Punto número 1, tengo derecho a saber quiénes son esos bancos o bases de datos o archivos. Punto número 2, tengo derecho a acceder a la información que esos bancos o bases de datos registran sobre mí, porque yo soy el titular de esos datos. ¿Está? Inciso 2 del artículo 14. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los 10 días corridos de haber sido intimado fehacientemente. ¿Está? Entonces, yo me enteré que este banco de datos existe, entonces lo que hago es, le pido a este banco de datos que me diga qué información registra sobre mí. Obviamente que yo tengo que acreditar ante ese banco de datos que yo, que yo soy la titular de esos datos, que esta es mi identidad, que este es mi documento, y le pido que me dé la información que registran sobre mí. Por ejemplo, se lo pido a través de una nota o a través de una carta documento, ¿sí? Bueno, ese banco o base de datos tiene 10 días hábiles para mostrarme a mí, para darme a conocer a mí, los datos que registran sobre mí, ¿sí? ¿Qué tienen sobre mí? ¿Qué es lo que ellos tienen en sus archivos o registros relativos a mi persona? Tienen entonces 10 días, no hábiles, perdón, corridos, 10 días corridos, después de haber sido intimados, para decirme cuáles son los datos que ellos registran sobre mí. Vencido ese plazo, si ellos no satisfacieron ese pedido, dice, vencido el plazo, sin que se satisfaga el pedido, o si, evacuado el informe, este se estima insuficiente, quedará expedita la acción de protección de datos personales o habeas data prevista en la ley. ¿Sí? El derecho de acceso a que se refiere este artículo solo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas fallecidas, le corresponderá a sus sucesores universales. Entonces, repasando un poco este artículo, yo me entero que existe una base o banco de datos que registra datos sobre mí, los procesa y los da a conocer, o no, pero que tiene datos sobre mi persona. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Intimarlos fehacientemente a través de una nota presentada o a través de una carta de documento a que dentro de los 10 días posteriores a que reciban esa carta o esa nota, me den a conocer a mí todos los datos que ellos registran sobre mi persona. Si cumplidos los 10 días, ellos no me dan a conocer esos datos o habiéndomelos dado a conocer, yo me doy cuenta que esos datos no son correctos o no son incompletos, lo que le digo es, señores, estos datos no son correctos o no son incompletos, modifíquenlos. Si ellos, pasados esos 10 días, no me dieron a conocer los datos, ya me queda a mí habilitada la vía judicial. ¿Para qué? Para que yo pueda iniciar una acción judicial de habeas data
contra este banco o base de datos. ¿Por qué? Porque no cumplieron con lo que yo les pedí, que es darme a conocer los datos o modificar el dato incorrecto, ya sea porque ese dato es desactualizado o porque es falso o porque es erróneo o porque está siendo publicado cuando en realidad es un dato sensible y debería mantenerse confidencial. ¿Sí? Entonces, me entero que existe una base de datos, supongamos Veraz, le pido a Veraz por carta de documento a que me diga cuáles son los datos que registra sobre mí. Tiene 10 días. Pasan esos 10 días. No me dice cuáles son los datos. Ya puedo iniciar la acción judicial de habeas data para que me diga cuáles son esos datos. Si Veraz, cumplido esos 10 días, me informó los datos y yo me doy cuenta por los datos que me pasa, que esos datos que está publicando son incorrectos, falsos, desactualizados o sensibles y no debería publicarlos y los está publicando, le pido que los modifique, los suprima, los confidencialice o que directamente los suprima porque son datos que no tienen que estar ahí, no deben estar publicados, tienen otros 10 días. Si en esos 10 días no cumplen con esa supresión, modificación, confidencialidad, etcétera, etcétera, ¿qué hago? Puedo iniciar la acción judicial de habeas data. Me queda expedita la vía, ¿sí? Entonces, este es el procedimiento que nos establece el capítulo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales para que nosotros, previo a la acción judicial, podamos conocer los datos que alguna base o banco de datos registra sobre nosotros y si no son correctos, etcétera, 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 podamos lograr la supresión, modificación, confidencialidad, etcétera, etcétera. Artículo 15. Contenido de la información. La información debe ser suministrada en forma, o sea, las bases o bancos de datos que tienen información sobre nosotros y que realmente es información que pueden tener, que pueden procesar y que pueden publicar, ¿cómo tiene que ser esa información? La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y, en su caso, acompañada de una explicación en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población de los términos que se utilizan. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento solo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso, el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado, ¿sí? Es decir, un banco puede tener si yo soy clienta del banco, puede tener datos relativos a mí, pero no puede tener datos relativos a la cuestión patrimonial de mis padres o de mis hijos si son mayores de edad o de mi esposo si yo no los proporciono, ¿sí? La información a opción del titular podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos de imagen u otros medios idóneos a tal fin. Artículo 16. Derecho de rectificación, actualización o supresión. Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de lo que sea titular que estén incluidos en un banco de datos. El responsable o usuario del banco debe proceder a rectificar, suprimir o actualizar los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de 5 días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente habilitará al interesado a promover sin más la acción de protección de datos personales o de habeas data prevista en la presente ley. Este es el procedimiento del que estábamos hablando recién, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tengo derecho a saber cuáles son los bancos y bases de datos que existen y que pueden tener mis datos. En segundo lugar, tengo derecho a través de una carta de documento o de una nota, pedirle a esos bancos o bases de datos que me informen cuáles son los datos que poseen y que registran sobre mí.
Para esto tienen 10 días corridos. Si en esos 10 días corridos no me informan cuáles son los datos que registran sobre mí, ya tengo la posibilidad de iniciar la acción de habeas data, ¿sí? Porque no me informaron cuáles son los datos. Sin embargo, si dentro de esos 10 días me informaron los datos y yo me doy cuenta de que esos datos no son veraces, son falsos, son desactualizados, son sensibles y no deberían darse a conocer y deben ser confidencializados, puedo intimar a que en 5 días hábiles supriman, confidencialicen, actualicen los datos. Si en 5 días hábiles la base o banco de datos no suprime, actualiza, confidencializa el dato, nuevamente tengo habilitada la vía judicial de la acción de habeas data. ¿Para qué? Para que lo que no hizo por las buenas el banco o la base de datos, el juez se los exija por las malas, ¿sí? Entonces, en todos los casos tengo primero una acción, una instancia de buenos oficios, que es la de pedir a través de una carta, documento o nota, primero que me digan cuáles son los datos que registran. Tienen 10 días. No me dicen, inicio la acción judicial de habeas data para que el juez les exija a ellos judicialmente que me digan cuáles son los datos que registran sobre mí. Supongamos que cumplieron y me dicen cuáles son los datos y yo me doy cuenta que esos datos son incorrectos, falsos, desactualizados o sensibles, les puedo exigir, otra vez por medio de una nota o por medio de una carta documento, que suprimen, confidencialicen o actualicen los datos. Para ello tienen 5 días hábiles. Si no lo hacen en esos 5 días hábiles, ¿de qué tengo derecho? A presentarme ante un juez, iniciar una acción de habeas data para que el juez les exija por las malas lo que no quisieron cumplir por las buenas y que les exija la actualización, la confidencialidad, la supresión del dato, ¿sí? Este procedimiento del capítulo 3, del artículo 14 y del artículo 16 de la ley es muy importante porque también normalmente es materia de examen. Así que es muy relevante, márquenlo. Sigue diciendo el inciso 4. En el supuesto de cesión o transferencia de datos, el responsable usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro del 5º día hábil de efectuado el tratamiento del dato. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios o a derechos o intereses legítimos de terceros o cuando existe una obligación legal de conservar los datos. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información de que se trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo o consignar al proveer la información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión. Esto es muy importante también. Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular de los datos. Artículo 17. Los responsables o usuarios de banco de datos públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la supresión en función de la protección de la defensa de la nación, del orden y seguridad públicos o de la protección de derechos e intereses de terceros. Pasamos al artículo 19 directamente. Gratuidad. La rectificación, actualización o supresión de los datos personales inexactos o incompletos que obren en los registros públicos o privados se efectuará sin cargo alguno por el interesado. Fíjense esto. Volvamos otra vez al procedimiento del artículo 14 y el artículo 16. Le pedí a Veraz que me diga cuáles son los datos que registra sobre mí. ¿Sí? Pasaron 10 días, no me dijo. Inicié la acción de habeas data y le pedí al juez que le ordene a Veraz que me lo diga. El juez le ordenó a Veraz. Veraz me dice cuáles son los datos.
me doy cuenta que hay un dato que está desactualizado, es incorrecto, porque resulta que Verás dice que yo le debo al banco hipotecario y en realidad yo hace 3 meses ya saldé mi deuda con el banco hipotecario. ¿Está? Le pido al juez que le diga a Verás que modifique ese dato. El juez, y le pruebo al juez que yo ya saldé mi deuda, entonces el juez le ordena a Verás que modifique este dato y Verás, como existe una sentencia judicial, lo tiene que modificar. ¿Sí? Muy bien. Supongamos que yo, volvamos a foja cero, me doy cuenta que Verás tiene datos sobre mí. Mando una carta de documento, le pido que me informe los datos. Cumple y dentro de los 10 días me informa los datos. Yo me doy cuenta de esta desactualización porque dice que yo registro una deuda que en realidad yo ya pagué. ¿Qué hago? Le pido otra vez, pero esta vez por las buenas, porque esta vez Verás cumplió y me informó dentro de los 10 días, le pido que en 5 días hábiles modifique esa información porque ya le pagué al banco hipotecario. Y resulta que Verás se da cuenta y la modifica todo esto por las buenas y por buenos oficios. Todo este procedimiento es gratuito. Verás no me puede cobrar ni un centavo a mí. ¿Por qué? Porque Verás está utilizando y está operando y está procesando mis datos propios. Yo soy el titular de los datos, entonces no me puede cobrar por tratar y procesar mis datos. Por eso es que este artículo 19 habla de la gratuidad y cuando dice la rectificación, actualización o supresión de los datos inexactos o incompletos que obren en los registros públicos o privados, en este caso Verás, se efectuará sin cargo para el interesado. ¿Por qué? Porque los datos son míos. Entonces no me pueden cobrar por tratar y procesar datos que son de mi titularidad. ¿Se entiende esto? Bueno, estos artículos que yo marqué hasta acá son los más relevantes de la ley. Después, mañana a las 11 de la mañana, vamos a ver la segunda parte que ya se refiere a la acción judicial, ¿sí? Entonces, para mañana, anótense, van a quedar para ver el artículo 26 y los artículos del capítulo 6, que son desde el artículo 33 hasta el artículo 43 inclusive, ¿sí? Que ya habla de la acción de habeas data, la acción judicial de habeas data. Porque no quiero, es demasiada información y no quiero hacer esto en una sola clase. Entonces, mañana a las 11 nos volvemos a ver, anótense, vuelvan, relean todos estos artículos, vayan inclusive leyendo los que vamos a ver mañana y anótense las preguntas que tengan sobre estos artículos o quieren hacerme hasta acá. Si tienen ya preguntas que me quieran hacer hasta acá de los artículos que vimos, lo hacemos ahora y mañana hacemos esta segunda parte. Ah, sí, una cosa que quiero aclarar, perdón. Yo me equivoqué y hay dos fechas distintas de entrega porque en el SIU dice una cosa y en la WebNote dice otra. La fecha para entregar es la del 22, no la del 21, ¿sí? Así que la fecha es la del 22 a mi correo electrónico como siempre, eso no se modificó. Bueno, si quieren podemos hacer las preguntas que tengan hasta acá sobre los artículos de la ley y mañana a las 11 vemos lo que queda.
Luz, mira, según la ley, la pregunta de ella es, los casos de contagiados de COVID, por ejemplo, si es un menor de edad, ¿qué información no se puede dar? En realidad no se podría dar ninguna información. ¿Por qué? Porque, eh, acuérdense, vuelvan al artículo 2 de esta ley. Las cuestiones relativas a la salud son datos sensibles no publicables, ¿sí? Salvo que estén disociados de la persona. Solamente si el dato estuviera disociado, es decir, si decimos, hay tantos contagiados de COVID en el Chaco, tantos son mujeres, tantos son hombres, tantos son niños, pero no podemos decir qué persona de sexo femenino, ni qué persona de sexo masculino, ni qué, no podemos identificar para dar la información, porque si identificamos, estamos violando el artículo 2 de la ley, estamos violando la ley de protección de datos personales y estamos violando la intimidad del artículo 33 de la Constitución, del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, no podemos identificar a las personas contagiadas de COVID. Solamente podamos dar informes relativos a la enfermedad disociando al dato en sí de su titular. En todos los casos, no importa si es mayor o menor de edad, si es niño, si es hombre, si es mujer, no podemos identificar porque en todos los casos es una violación a la intimidad, porque es un dato sensible, ¿sí? Así que eso está mal, está muy maltratado en los medios esto, salvo que exista el consentimiento de la persona al respecto, o que ella misma diga que tuvo COVID o que tiene COVID. Siempre doy el caso de Pachano, que él mismo contó en los medios que él es HIV positivo. Entonces, si vos mismo contás en los medios, estás consintiendo a que ese dato sea publicado y sea tratado en los medios o en cualquier, digamos, eh, medio público o lo que fue, ¿sí? Pero si vos no consentiste, el dato es sensible y en todos los casos que vos identifiques a una persona y des un dato de salud relativo a esa persona, estás violando la intimidad de esa persona y por lo tanto estás violando el artículo 11 de la Convención y el artículo 33 de la Constitución Americana y el 19 de la Constitución, ¿sí? El artículo 33 de la Constitución, 19 de la Constitución y 11 de la Convención Americana. A ver. En un momento, espera, que tengo un montón acá. Si una persona fallece y algún periodista comenta en un programa de TV que esa persona tenía X enfermedad, también se está incurriendo también se está violando los datos sensibles. Exactamente, se está violando los datos sensibles, porque una persona fallecida, su familia sigue teniendo derecho a la intimidad y al honor. Entonces, también se estaría violando datos sensibles que hacen la intimidad de esa familia. Sí, no se puede decir de qué murió la persona. Exactamente, salvo que sus familiares consientan. Si sus familiares consienten, sí. Luz y Darío, ¿entendieron las respuestas o hay algo que quedó en el tintero? En un momento habló en el artículo 16 en cuanto al procedimiento, pero explicó el paso a paso de acceder a los datos y luego pedir la rectificación. ¿Lo puede repetir? Artículos comprendidos. Son dos momentos distintos, Santiago. Digamos, en principio vos podés. El artículo 14 y el artículo 16 regulan dos momentos diferentes. El artículo 14 te da a vos, titular del dato, el derecho a pedir por las buenas, digamos, sin acción judicial, a la base o banco de datos que te diga a vos, que sos el titular de los datos, qué datos registran sobre vos. ¿Está? Y ellos están obligados a dártelos en un plazo de 10 días. Eso se lo pedís por una carta de documento o inclusive por una nota. Si en ese plazo de 10 días no te lo dan, entonces ya tenés habilitada la vía judicial, ya podés ir directamente a iniciar la acción judicial de habeas data, porque no te dijeron cuáles son los datos que registran sobre vos. ¿Sí? Bueno. Si dentro de esos 10 días cumplieron y te dijeron cuáles son los datos y te das cuenta que alguno de esos datos es incorrecto, está desactualizado o es sensible y no deberían publicarlo,
y debe ser suprimido o confidencializado, entonces le vas a pedir de nuevo por las buenas, puede ser a través de una carta documento, puede ser a través de una nota, que actualicen, supriman, modifiquen o confidencialicen ese dato. ¿Sí? Todo esto es por las buenas, todavía no fuiste a la acción judicial, porque vienen cumpliendo, es decir, primero pediste dentro de los 10 días que te digan cuáles son los datos que registran, te lo dijeron. Ahora les pediste que te actualicen el dato porque está desactualizado, tienen 5 días hábiles, ¿sí? Si lo cumplen, perfecto. Si no lo cumplen dentro de esos 5 días hábiles, te queda habilitada la vía judicial de la Habeas Data. ¿Para qué? Para que vos, vía judicial, puedas pedírselo a través de un juez, de una sentencia judicial, que les ordene a ellos que rectifiquen, actualicen o confidencialicen y que hagan por las malas lo que no quisieron hacer por las buenas, ¿sí? Es decir, es todo un procedimiento. Primero, de buenos oficios. Si no se cumple dentro del plazo que establece la ley, entonces directamente tenés habilitada la vía judicial a través de la acción judicial de habeas data, cuyo procedimiento vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero les pido por favor que relean todos estos artículos para poder realmente entender con claridad cómo es el procedimiento. Relean todo esto y anótense preguntas para mañana volver sobre esto y recuperar lo que no hayan entendido y no haya quedado claro, ¿sí? Por favor, porque si ustedes no los releen, después se les va a hacer una ensalada. Son muchos artículos y es ley pura y dura. Así que por favor les pido que los relean. ¿Quedó claro esto, Santiago, o hay algo que quedó inconcluso? Bien. Sí, José, decime. Me estás llamando acá, pero no me preguntaste nada. Decime, te escucho. Está bien, Santiago, pero te quedó claro. De todas maneras, tenés que volver a leer el procedimiento, ¿sí? Sí, sí, está interesante eso, José. Sí, decime. Ajá. Ah, no sabía esas declaraciones de Daya, no, no alcancé a leer. Sabía que la embajada británica se quejó y una organización internacional de investigación sobre el Holocausto también se había quejado. Un familiar, a ver, hay dos preguntas, varias preguntas en una ahí, reinteresantes, de hecho. Mira, en realidad, una vez que una persona fallece, la acción de rectificación o la acción de rectificación, inclusive la acción civil por daños, por una noticia falsa o agraviante, etcétera, etcétera, solamente la pueden hacer y la pueden pedir los familiares. O sea, punto número uno, el partido peronista o el movimiento quedaría descartado como sujeto activo de una acción al respecto de esto, porque solamente los familiares podrían hacerlo. Y los familiares, por cuestiones relativas a derechos intelectuales
o cuestiones de imagen, etcétera, etcétera, solamente pueden iniciar acciones dentro de los 72 años posteriores al fallecimiento de la persona. Yo la verdad no sé en qué año falleció Carrillo, ¿sí? Con lo cual, e inclusive si le quedan familiares directos, porque tampoco es cualquier familiar, tienen que ser familiares directos. Entonces, si ya pasaron los 72 años y ya no quedan vivos familiares directos de él, no habría ningún sujeto activo que pudiera hacer una acción relativa a esta cuestión. Ya no habría quien la pudiera hacer, ¿sí? Ahora, si no pasaron 72 años y existen todavía familiares directos, sí, pero solamente ellos podrían hacer una acción. Ana, los parciales recién esta noche voy a subir las notas. Falleció en el 56, me dice Santiago. A ver, Santiago, vos que seguramente sos mejor para las matemáticas que yo, ¿cuántos años pasaron entonces? Sí, ¿cuántos años pasaron? A ver, menos de 72. Perfecto, entonces, si existen 64, gracias chicos, gracias. Yo apenas puedo con las leyes. Si existen familiares directos, digamos, hasta la línea de nietos y sobrinos, sí, podrían hacer una acción civil, sí, tranquilamente. Si no existen pruebas, podrían hacer una acción civil, sí. Ahora, si él era abiertamente nazi, y bueno, existen pruebas, y como él no tenía problema en publicarlo, entonces ahí habría una cuestión de consentimiento que no afectaría en nada. No creo que haya sido abiertamente nazi, porque nadie en esa época era abiertamente nazi, pero habría que ver. Vicental, ese es el centro, que diera documentación respaldatoria sobre sus dichos, y el centro dice que se basó en una película para lanzar. Entonces el centro Vicental, si solamente se basó en una película, va a estar en un problema grave, porque el nieto va a poder hacer una acción civil por daños, e inclusive una acción penal por injurias y calumnias. Estaría perfectamente habilitado. Si se basó en una película, qué mal. Ahí porque no tienen pruebas. Yo no corregí los parciales, lo corrigieron las otras dos miembros de la cátedra, porque nos estamos dividiendo las tareas. Imagínense que yo dando todas las clases me resulta imposible, no hubiese terminado jamás de corregir los parciales, ¿sí? Así que los voy a subir esta noche y se suben todas las notas, obviamente, sí. Al SIU, Camila, exactamente, las notas se suben al SIU. Bueno, chicos, como tengo un compromiso en un ratito, tengo que ir cerrando. Entonces, quedamos de la siguiente manera. Revean todos los artículos hasta acá, ¿sí? Para recuperarlos y ver qué es lo que no quedó claro. Mañana vamos a seguir con la segunda parte, que son los artículos que les dije, es decir, el artículo 26 y el capítulo 6, que es del 33 al 43 inclusive. Y, ¿qué más? Bueno, nada, vayan pensando las preguntas para mañana, pero por favor relean porque si no va a ser mucho, ¿sí? Va a ser mucho para verlo todo junto antes del segundo parcial. Sí, esta noche entonces le subo las notas al SIU. Y bueno, nos volvemos a ver mañana a las 11, ¿sí? Que tengan lindo día lo que resta de él. Chao, hasta luego.